Bienvenidos a Voces del Corazón. Hoy les traigo una historia que les hará reflexionar sobre cómo las lecciones más importantes a menudo llegan en los momentos más simples de la vida. Sin más preámbulo, los invito a sumergirse en el canto del gallo, un viaje espiritual. Prepárense para un relato que tocará sus corazones y les recordará que la sabiduría se encuentra en los lugares más inesperados. Comencemos. La primavera había traído consigo el renacimiento de la vida en la granja. Las flores comenzaban a brotar nuevamente, los árboles se vestían de verde, y el joven gallo, descendiente de Tomás, llenaba el aire con su canto cada amanecer. Aunque Pedro seguía trabajando la tierra, algo dentro de él había cambiado. La muerte de su fiel compañero había abierto un espacio en su corazón, no solo para el dolor, sino para una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la vida y su propósito. Pedro, un hombre que había vivido la mayoría de sus días enfocado en las tareas diarias de la granja, comenzó a darse cuenta de que su vida no solo estaba atada a la tierra que labraba, sino a algo más grande. Había algo espiritual en todo lo que lo rodeaba, el ciclo de las estaciones, la lucha por sobrevivir y el poder del renacimiento que había presenciado una y otra vez. Comenzó a preguntarse sobre el significado más profundo de su existencia, el papel que la adversidad jugaba en su crecimiento personal y espiritual, y el propósito de las pruebas que la vida nos presenta. El llamado del silencio. En los días que siguieron a la llegada del joven gallo, Pedro empezó a buscar momentos de quietud. Después de trabajar en los campos, se sentaba bajo el mismo árbol donde Tomás había pasado sus últimos días, observando el horizonte, permitiendo que la naturaleza le hablara. El viento que movía las hojas, el susurro de los ríos que volvían a fluir con fuerza, todo parecía tener una voz propia, una voz que le hablaba del misterio de la vida. Una tarde, mientras meditaba bajo el árbol, Pedro recordó las enseñanzas de su abuela, una mujer profundamente espiritual que creía en el poder de la oración y la contemplación. Cuando él era niño, ella solía decirle, la vida no siempre tiene sentido en el momento, pero si aprendes a escuchar, verás que todo tiene un propósito, incluso el dolor. En su juventud, Pedro había sido demasiado ocupado con las labores del campo para entender esas palabras, pero ahora, sentado en silencio, comenzaron a cobrar un nuevo significado. La sequía, la pérdida de María y Tomás, los días difíciles que había atravesado, todo parecía ahora parte de un gran proceso de aprendizaje. La naturaleza, con su ciclo constante de muerte y renacimiento, le estaba enseñando una lección espiritual profunda. El sufrimiento y las pruebas de la vida son como el invierno, momentos en los que el alma se repliega y se enfrenta a sus sombras, pero no son permanentes. Siempre hay una primavera esperando detrás del frío, un renacimiento del alma que solo se revela a quienes tienen el coraje de permanecer en el proceso. La conexión con el espíritu. Un día, mientras estaba en el pueblo, Pedro decidió visitar la pequeña iglesia local. No había sido un hombre particularmente religioso, pero sentía la necesidad de conectarse con algo más allá de él. Se sentó en uno de los bancos de madera, frente a la cruz que colgaba sobre el altar. El silencio dentro de la iglesia era abrumador, pero al mismo tiempo reconfortante. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz profunda. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, cuando tal vez las respuestas siempre habían estado en su interior. Mientras miraba la luz que entraba por los vitrales de la iglesia, Pedro recordó algo que un viejo amigo le había dicho años atrás: el alma es como una semilla, Pedro. Necesita pasar por el frío invierno y la oscuridad de la tierra para poder brotar y florecer en la primavera. Todo lo que vivimos tiene un propósito, aunque no lo entendamos en el momento. Pedro comprendió que su vida, como la de todos los seres humanos, estaba ligada a un proceso espiritual de crecimiento. Las pruebas que enfrentamos, las pérdidas que sufrimos, no son castigos, sino oportunidades para que nuestra alma se expanda, para que aprendamos a ver más allá de lo inmediato, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. El sufrimiento es como una puerta hacia un entendimiento más profundo, una invitación a trascender nuestras limitaciones humanas y conectar con lo divino. El encuentro con el anciano sabio. Poco después de su visita a la iglesia, Pedro tuvo un encuentro que cambiaría su vida. Mientras paseaba por un bosque cercano, encontró a un anciano sentado junto a un arroyo.
El hombre, de apariencia humilde pero con ojos que brillaban con sabiduría, lo invitó a sentarse a su lado. Parecía conocer a Pedro, aunque el granjero no recordaba haberlo visto antes. «Has pasado por mucho», dijo el anciano, como si leyera el corazón de Pedro. «Y te preguntas por qué la vida te pone pruebas tan difíciles». Pedro asintió, sin palabras, sintiendo que había encontrado a alguien que comprendía su interior. «La vida es una escuela del alma», continuó el anciano. «Cada prueba, cada pérdida, es una lección. No estamos aquí solo para trabajar la tierra o construir una vida material. Estamos aquí para crecer en espíritu, para recordar quiénes somos en lo más profundo. La adversidad es el fuego que templa el alma. Si aprendemos a aceptarla, en lugar de resistirla, nos transformamos en algo más grande, más sabio, más lleno de luz». Pedro se quedó en silencio, escuchando cada palabra como si fuera un bálsamo para su corazón herido. «El gallo que perdiste, Tomás, fue más que un compañero fiel», dijo el anciano, sonriendo. «Fue un maestro. A través de su constancia, te mostró que la vida sigue, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando al otro lado». El verdadero canto no era solo para despertar el día, sino para despertar tu alma. Estas palabras resonaron profundamente en Pedro. Nunca había pensado en Tomás de esa manera, pero ahora todo parecía encajar. El anciano le estaba mostrando algo que Pedro intuía en su corazón, pero que aún no había podido expresar: la vida en la tierra es un reflejo de algo mucho más profundo y sagrado, y cada ser, cada acontecimiento, tiene un propósito en nuestro crecimiento espiritual. Antes de despedirse, el anciano le dijo una última cosa. «Recuerda esto, Pedro, la verdadera vida está más allá de lo que puedes ver. Las pruebas que enfrentas son bendiciones disfrazadas. Aprende a ver con los ojos del alma, y descubrirás que el amor y la luz siempre están presentes, incluso en el dolor». La transformación interior. Tras ese encuentro, Pedro regresó a la granja con una nueva perspectiva. Ahora, cuando trabajaba la tierra, no solo veía las plantas y los cultivos, sino que sentía que estaba participando en un proceso sagrado, un ciclo eterno de creación y transformación. Cada amanecer ya no era simplemente el inicio de un nuevo día, sino una oportunidad para acercarse más al propósito de su alma. El joven gallo seguía cantando, y aunque Pedro ya no escuchaba el canto de Tomás, sabía que el legado de su viejo amigo vivía en cada nota. Había una profunda conexión entre todas las cosas: la vida, la muerte, el renacimiento y el crecimiento espiritual. Pedro empezó a dedicar más tiempo a la meditación, a la contemplación de la naturaleza y a la oración. Descubrió que dentro de él siempre había existido un espacio de paz, una quietud que estaba más allá de las circunstancias de la vida. Las adversidades ya no las veía como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, para profundizar en su conexión con lo divino. Pedro y su gallo Tomás nos recuerda que la vida misma es un maestro espiritual. A través de las pruebas, las pérdidas y las dificultades, se nos invita a recordar quiénes somos en lo más profundo. No somos solo seres que trabajan y sufren, sino almas en un viaje de crecimiento y descubrimiento. Cada adversidad es una oportunidad para despertar, para ver la vida desde una perspectiva más alta, más espiritual. Como el anciano le dijo a Pedro, la vida en la tierra es una escuela para el alma, y cada día trae consigo una lección. La resiliencia no es solo la capacidad de soportar el dolor, sino de aprender de él, de transformarse a través de las pruebas y de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y la esperanza no es solo una idea abstracta, sino una verdad profunda que nos sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. Pedro descubrió, a través de su propio viaje, que el verdadero propósito de la vida no es solo sobrevivir, sino florecer espiritualmente, recordando siempre que, como las estaciones de la naturaleza, el alma también pasa por ciclos de muerte y renacimiento. Cada amanecer es una oportunidad para reconectar con lo divino, para cantar con el corazón, como lo hacía su gallo, y para recordar que, al final, la vida misma es un canto de amor y transformación. Pedro aprendió que la vida no se trata solo de sobrevivir a los inviernos del alma, sino de florecer en la primavera que inevitablemente sigue. Cada amanecer,
cada nuevo día, es una invitación a renacer, a reconectar con lo divino, y a recordar que, al final, la vida misma es un canto de amor, de esperanza y de transformación. Esta historia nos recuerda que en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Tal como Pedro aprendió a escuchar el canto de su gallo como un símbolo de esperanza, nosotros también podemos encontrar en nuestras vidas esos pequeños destellos de luz que nos guían hacia un nuevo amanecer. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en crecimiento, y la oscuridad en luz. El verdadero propósito de la vida no es solo sobrevivir, sino florecer. Y como Pedro, podemos recordar que la vida siempre encuentra una manera de continuar su canto.